Seguridad y evaluación de riesgos en el manejo de carga suspendida. Realizar operaciones mecanizadas de carga y descarga implica en muchas ocasiones realizar el izaje de las mismas y por lo tanto tener que manejar cargas suspendidas. A la hora de manipular este tipo de cargas con equipos de elevación es necesario conocer los riesgos a los que te enfrentas, así como poner en práctica ciertas recomendaciones para evitar cualquier tipo de incidente durante las maniobras. Objetivos: establecer pautas o lineamientos en el uso y operación de forma segura de los diferentes equipos de seguridad en la realización de actividades rutinarias. Este procedimiento aplica a todas las actividades en donde se realice izaje mecánico de carga. Recordemos que el objetivo principal es asegurar la salud de todos los trabajadores involucrados en la operación, como garantizar el correcto estado de la maquinaria y el medio ambiente. Estadísticas. Las estadísticas establecen que el 86% de los accidentes de izaje de carga se deben a factores humanos. Esto mayormente se debe a la inexistencia de un planeamiento o la falta de procedimientos. El 8% a las fallas mecánicas, esto es por la inexistencia de una inspección. Y el 6% restante a condiciones ambientales, llámese lluvias o vientos. A continuación veremos un video acerca de las operaciones de izaje. Izaje y carga suspendida. El trabajo con grúas tiene como función principal el izaje de carga suspendida de elementos de distinta índole, y para ello, todo operador debe considerar algunos conceptos y pautas básicas de izaje para realizar su labor respetando todas las medidas de seguridad necesarias. Siempre debes contar con una planificación del trabajo para el levantamiento de carga. Una vez estabilizada la grúa, verifica e inspecciona cada uno de los puntos de sujeción y estabilización del equipo y de la carga. Y si es necesario, apóyate con otros materiales para nivelar la grúa a nivel cero. Revisa siempre cada uno de los elementos a utilizar antes del izaje: cables, ganchos, cadenas, eslingas, y utiliza una lista de chequeo diseñada para este propósito. Antes de iniciar la operación, todo el personal involucrado debe encontrarse en posición segura de acuerdo con el plan de izaje. Solicita que se delimite y se señalice la zona de maniobra. Así se evitará el ingreso de personal ajeno a la operación. El cable para el izaje no debe tener un ángulo mayor a 2 grados con respecto a la carga, y la punta del gancho debe quedar siempre hacia arriba, con el seguro operando correctamente. El peso de la carga nunca debe superar lo permitido y debe estar correctamente sujeta y estabilizada para evitar su caída. Si necesita guiar la carga suspendida, utiliza cuerdas lo suficientemente largas para permanecer alejado de ella y nunca utilice sus manos. Siempre apóyese en un rigger o señalero. Él guiará la operación en coordinación y comunicación con el operador de la grúa y pondrá las alertas al momento del izaje. Recuerda, solo el rigger debe dar las instrucciones durante la maniobra. Nunca realizar ajustes de los elementos de izaje si la carga aún se mantiene suspendida. Solo con autorización del operador de la grúa o del rigger podrá ser ajustada la maniobra. Si no está realizando maniobras de izaje, debe mantenerse en un lugar de estacionamiento con todos sus elementos retraídos y así evitaremos posibles accidentes. Cuando finalice el izaje, almacena todos los accesorios en un lugar adecuado para evitar daños al material o caídas del personal que transita por el área. Las medidas para evitar los accidentes son muy fáciles de llevar a la práctica. Te invitamos a ser protagonista de tu seguridad. Definiciones.
Loller, en su regla 8, nos habla de la organización de las operaciones de izaje, que se trata de lo que se debe hacer antes, durante y después de las elevaciones para asegurar que la operación se lleve a cabo sin poner en peligro a nadie. El requisito principal es que la operación debe ser planificada, supervisada y segura. Aparejo es todo elemento que participa en la conexión de las cargas al accesorio de izaje. Eslinga son cables, cadenas, mallas metálicas y fajas sintéticas que permiten unir la carga a un dispositivo de izaje. Accesorios de aparejo, tales como grilletes, argollas, ganchos, tensores, barras, marcos separadores, ojos de izamiento, diferenciales, entre. Cable de acero. Conjunto de alambres de acero agrupados y retorcidos helicoidalmente, constituyendo una cuerda metálica capaz de resistir esfuerzos de tracción y con propiedades adecuadas de flexibilidad. El cable está conformado por 3 componentes básicos que, de acuerdo a su configuración, constituyen cables de diferentes características, útiles para diferentes propósitos. Capacidad bruta. Capacidad de izaje total de la grúa que configura en la tabla de carga. Capacidad neta. Capacidad de la grúa después de sustraer la capacidad bruta. Todos los accesorios, por ejemplo, el bloque del gancho, barras separadoras, cables de izaje, entre otros. Cuadrante de operación. Son aquellas áreas con respecto a la posición de la grúa donde se levanta y se deposita las cargas, es decir, adelante, atrás, lado derecho, lado izquierdo. Se debe tener en cuenta que, según la configuración del equipo de izaje, estos no poseen las mismas capacidades en todos los cuadrantes. Estabilizadores. Miembros de soporte asegurados a la estructura de la grúa, usados para bloques de equipo y como elementos para dar estabilidad. Radio de carga. Distancia horizontal desde el eje de rotación del equipo al centro de gravedad de la carga. Centro de gravedad. Es el punto de equilibrio. El centro de gravedad de la carga se ubica automáticamente justo abajo del punto de izaje cuando se levanta la carga con una sola línea. LMI. El indicador de momento de la carga es un instrumento que permite determinar si la carga está suficientemente estable para ser movida con la grúa, dependiendo del ángulo, longitud del boom y capacidad del equipo. WLL es el límite de carga de trabajo. Indica la capacidad de los diferentes accesorios y equipos de izaje. Generalidades. Competencia del personal. Todo aquel que se encuentre involucrado en la administración de la seguridad en el levantamiento mecánico de cargas deben tener claros los roles y responsabilidades, tener conocimiento, experiencia y ser competente para que exista una supervisión efectiva de la ejecución de las actividades. Los cargos operativos que requieren certificación son el supervisor, el operador del equipo para izaje y el rigger. Todos los equipos, aparejos, accesorios para izaje y demás deben contar con un respectivo certificado que respalde su uso. Capacitación. Todas las personas involucradas en la realización de la maniobra de izaje mecánico de cargas deben recibir capacitaciones sobre identificación de peligros, valoración de riesgos y procedimientos seguros, generando unas bases sólidas para mejorar de esta manera el desarrollo de las maniobras, minimizando al máximo la posibilidad de que existan accidentes. El personal participante en la maniobra debe contar con una capacitación y conocimiento adecuado, teniendo en cuenta las responsabilidades que se desprenden de este tipo de trabajos, en donde la complejidad y la peligrosidad es alta y las lesiones a las personas, daño a los equipos
y contaminación al medio ambiente es relevante. Certificación de competencias. El objetivo de este proceso es asegurar la idoneidad del personal participante en el desarrollo de las actividades relacionadas con el levantamiento mecánico de cargas, siguiendo prácticas seguras. 1. Certificación vigente según el cargo que aplique. 2. Los inspectores, supervisores, mecánicos deben ser calificados. 3. Los accesorios de izaje deben contar con su certificación vigente. Todos los participantes en la maniobra deben tener certificación regulada por las normativas aplicables al tema. En este caso, tendremos como referencia la norma ASME-ANSI y sus diferentes capítulos. Seguridad para las operaciones de izaje. Para las operaciones de izaje debemos seguir ciertos pasos, que son los siguientes. 1. Planificación del trabajo. En primer lugar, es necesario reunir a todo el equipo de trabajo involucrado en la maniobra de izaje de las cargas para planificar el trabajo y revisar lo siguiente. Elementos de protección personal. Elementos de uso de rigger, del operador y del grupo de trabajo, como son cascos de seguridad, lentes de seguridad con filtro UV, bloqueadores solares, guantes de seguridad, zapatos de seguridad, chalecos reflectantes, arnés tipo paracaídas de cuerpo completo. 1.2. Requisitos para realizar el trabajo. Requisitos que debe cumplir todo el personal involucrado. Ser mayor de edad, contar con la capacitación del procedimiento, calificaciones del operador de grúa, calificaciones de rigger y señalero, usar sistema normado de señas, examen psicotécnico para el operador y el rigger, exámenes de altura para el rigger. 1.3. Instrumentos e implementos de protección colectiva, como son anemómetro para medir la velocidad del viento, conos delimitadores y cintas de peligro, cuerdas para la guía de la carga, radio de comunicación para operador y rigger en caso que existan puntos ciegos en la maniobra de izaje, zapatas para los estabilizadores y un sistema de control de derrames en caso de que la carga contenga sustancias peligrosas. 1.4. Documentación requerida. Licencia de conducir, permisos legales, certificación de los elementos de izaje, tablas de carga, certificación de los EPPs y hoja de datos de seguridad. Además, se definirá el lugar correcto de deposición de la grúa, revisando con cuidado que no haya excavaciones o deficiencias en el terreno, conductos de alcantarillado, cañerías de agua o espacios insuficientes para extender completamente a los estabilizadores de la grúa. Se deben analizar todos los movimientos de la grúa y las proyecciones de los brazos. Esto ayudará a determinar la cercanía que estos pudieran tener con líneas eléctricas, cañerías, conductos de fluidos, entre otros. Finalmente, es necesario asegurar que en ningún caso se supere el 90% de la capacidad nominal de levante de todas las posiciones del brazo. En todos los tipos de amarre de los accesorios de izaje y en las probables contingencias que pueda suscitar, tales como variación de la velocidad del viento o lluvias intempestivas. En este caso, se debe detener la operación completamente. 2. Revisiones preventivas. El supervisor de trabajo está encargado de realizar los siguientes chequeos preventivos: análisis de trabajo seguro, ATS, revisión diaria de la grúa, revisión de los accesorios de izaje, medición de la velocidad del viento. Una vez hechas las revisiones, se realizarán los ajustes necesarios a la planificación del trabajo para realizar la maniobra de izaje con total seguridad. 3. Señalización del área de peligro.
Se delimitará el área donde se realizan las maniobras de izaje, cubriendo todo el radio de giro de la grúa. Se establecerán las áreas móviles de la grúa. 4. Despliegue de estabilizadores. Una vez definido el lugar de posicionamiento de la grúa, los operadores de la grúa en conjunto con el rigger instalarán zapatas en los estabilizadores. Luego se extenderán completamente los estabilizadores de la grúa, se posicionarán sobre las zapatas y el rigger activará los mecanismos para los seguros de los estabilizadores. 5. Instalación de accesorios de izaje. Con los accesorios de izaje ya estén escogidos y revisados correctamente, el rigger y el operador de grúa prepararán el gancho principal. Luego instalarán los accesorios de izaje, procurando que queden perfectamente instalados dentro del gancho y ordenados entre sí para evitar estrangulamiento entre ellos o esfuerzos innecesarios. 6. Instalación de protección en las puntas de contacto. Se deberá instalar protecciones de caucho u otro material que protejan a los elementos de las aristas cortantes de estructuras metálicas y que puedan provocar cortes o ruptura de los elementos de izaje. También se instalarán al menos 2 vientos por carga o de acuerdo a lo que solicite el operador de la grúa. Se realizarán las pruebas de protección y nivel de carga. 7. Preparación del área de depósito de la carga. Antes de realizar cualquier maniobra de izaje, se debe preparar el área donde se depositará la carga, tales como madera para apoyar estructuras metálicas, bateas de control de derrame, estructuras de andamios, entre otros. 8. Izaje de la carga. Todos los movimientos se deberán realizar de manera horizontal y vertical, sin permitir movimientos combinados u oblicuos que podrían generar movimientos de péndulo que son peligrosos para la carga. Cada trabajador responsable de los vientos deberá mantener tensada la cuerda durante toda la maniobra para contrarrestar la acción del viento o de probables pendulaciones. Únicamente el rigger o señalero podrá dar instrucciones al operador de la grúa en caso que existan puntos ciegos o deficiencias en la visibilidad del área. Evaluación y manejo de riesgos. Para efectos de la autorización de los trabajos, llámese permisos de trabajos, el procedimiento tendrá como soporte el análisis de seguridad que permita la identificación de peligros propios de la operación y los nexos a la operación. Siempre se debe contar con la persona capacitada para la operación del equipo, que haya recibido entrenamiento en el procedimiento para su actividad y las acciones a tomar en caso de contingencia. Consejos y recomendaciones. ¿Qué situaciones de riesgo debo afrontar? Golpes por caída de la carga o por traslados al mismo nivel y o atrapamientos debido a uso de accesorios inadecuados para el izaje, ya sea por su baja capacidad de levante o por la forma de sujetar a la carga, estado defectuoso o deterioro de los accesorios de seguridad, cables, cadenas, eslingas, entre otros, carga mal equilibrada o sujetas de forma inadecuada, levantamiento de la carga con un ángulo de elevación excesivo, lo que puede provocar el balanceo de la carga o dañar el seguro del gancho por la presión del cable o la eslinga. Elevar o trasladar la carga por encima del personal. Desplazamiento de la carga por zonas sin visibilidad y con obstáculos. Mover el equipo sin carga, pero con los accesorios de levante a la altura de las personas. Carencia de un plan básico de izaje o de trabajo, así como de un mantenimiento preventivo. Equipos móviles no estables. Balanceo de la carga durante el izaje. Situación incorrecta de trabajadores al ingresar en zonas de izaje o cargas en suspensión. Manejo incorrecto de los mandos
de accionamiento por falta de conocimiento o por parte de personal no capacitado y autorizado. Mantenimiento de cargas suspendidas sin vigilancia. ¿Qué medidas preventivas, recomendaciones y sugerencias puedo aplicar para obtener un sobresaliente manejo de cargas suspendidas y evitar accidentes? Revisar e inspeccionar las condiciones del entorno y de la carga, el estado de los equipos de izado y los accesorios a utilizar. Seleccionar el accesorio más adecuado de acuerdo al peso, la forma y las características de la carga a elevar. Comprobar las posibles contraindicaciones de los accesorios utilizados a temperaturas superiores a 100 grados centígrados o inferiores a 0 grados centígrados. Evitar ángulos superiores a 90 grados. Intentar trabajar con ángulos entre 45 y 60 grados para no sobrecargar las eslingas. No dejar nunca cargas suspendidas sin vigilancia. Contar con el apoyo de otra persona en zonas de accesos restringidos para la carga o de poca visibilidad o con gran dificultad para operar. Verificar el correcto amarre y equilibrio de la carga antes de la elevación, tensado de la eslinga suavemente y levantando las cargas unos centímetros. Evitar la utilización de grapas en las eslingas y, en caso sea necesario, no utilizarlas para cargar superiores al 75% de la capacidad de las eslingas. No guiar nunca la carga con las manos. Utilizar dispositivos para posicionarlas para evitar ser alcanzados o atrapados en caso de ruptura o balanceo. Para terminar, no nos olvidemos que una buena planificación, la existencia de un procedimiento, las inspecciones y las capacitaciones de las personas involucradas en los trabajos nos brindan una seguridad en todo el proceso. Gracias.